En la sociedad contemporánea solemos colocarle tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, es decir, no nos fijamos realmente en el origen de los problemas y solamente nos dedicamos a gestionar las consecuencias. Ni siquiera, es más, ni siquiera en muchas ocasiones atacamos a las consecuencias, simplemente las gestionamos. Las gestionamos para que puedan eh, ser validadas en algunos casos, de manera que cuando tú validas una consecuencia, deja de ser un problema. Entonces, algo sí ocurre con el tema este relativo a los abusos que han ocurrido dentro de la Iglesia Católica y que, lógicamente, por ser parte de la Iglesia Católica, tienen una resonancia aún mayor, aun cuando estadísticamente, lamentablemente, hay abusos en todas las esferas de la sociedad. Obviamente, un grupo de personas que no son o que no están fuera de la sociedad, sino que muchas veces están mundanizadas por la sociedad, también se tiene que esperar que existan este tipo de abusos. No debería de ser así, lógicamente, pero lamentablemente ocurre. Por eso es bueno que cuando, por ejemplo, uno de ustedes sigue yendo a alguna congregación o sigue yendo a un grupo de parroquia o cosas de este tipo y mira alguna cosa que es medio rara, sí debería de denunciarlo y hablarlo directamente, porque eso no debería ocurrir. No debería ocurrir en ningún estamento social, ¿vale? O sea, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde fuera. Pero situaciones de abuso no deberían de ocurrir en ningún estamento de la sociedad. Dicho esto, Juan Manuel de Prada habla precisamente en un último artículo en el portal La Misión, una revista española católica, de este tema directamente porque en España se está formando una especie de comisión investigadora alrededor de los abusos que han ocurrido dentro de la iglesia en todo un lapso, ¿verdad? Entonces, él analiza este tema e intenta encontrar el real sentido que debería de tener esta problemática relativa a los abusos dentro de la iglesia, ¿no? El tratamiento que debería de tener dentro de la iglesia y que yo considero que además es el más acertado. Pero para que vean más o menos de qué se trata ese artículo, lo voy a compartir con ustedes para que también puedan sacar sus propias conclusiones y me lo dejen en sus comentarios. Además, si no te has suscrito a este canal, te sugiero te suscribas porque siempre compartimos noticias, temas de actualidad, cositas interesantes que puedan aparecer por allí y que nos permita tener una visión distinta a la que los medios del sistema generalmente nos ofrecen, ¿no? Hay muchos canales que tratan de ofrecer una visión distinta. Bueno, este canal también trata de dar una visión distinta y compartir también algunas otras cosas. Así que suscríbanse si no se han suscrito y si se han suscrito, déjenme su comentario y den un like para que este tipo de contenido se pueda viralizar, la más gente pueda ver este tipo de cosas. Muy bien, ¿qué dice Juan Manuel de Prada alrededor de este tema? Vamos a leerlo. Como les decía hace un momento, esto está en la revista Misión, ¿ok? A ver, me voy a hacer mi imagen un poco más chiquita para que se pueda leer. Ahí está, ya estamos. Causa general. Ya han colocado sus enemigos a la Iglesia española en la trampa que más les convenía, abriendo una causa general que, según se anuncia cínicamente, investigará los abusos pedófilos perpetrados por clérigos católicos. Y continúa la nota. Evidentemente, la comisión que ha sido creada con este propósito obedece a intereses inconfesables, que se resumen en la conversión de la Iglesia española en un guiñapo genuflexo al que será más sencillo desprestigiar y debilitar para justificar luego todo tipo de desmanes. La inmensa mayoría de presuntos abusos que dicha comisión investigará para regocijo de las masas cretinizadas
será por completo indemostrables por haber transcurrido muchas décadas desde su supuesta comisión. Presuntos abusos prescritos legalmente, que solo sostendrá el testimonio de unas víctimas que, misteriosamente, han esperado a peinar canas para denunciarlos. La pederastía, como en general otras formas de sexualidad desviada, es una calamidad que aflige de forma desmesurada a nuestras sociedades, porque durante décadas se ha fomentado un clima moral monstruoso que ha tratado de naturalizar las conductas sexuales más aberrantes, desde el consumo de pornografía al adulterio, pasando por las perversiones más sórdidas. Un clima moral monstruoso que, a la vez, ha sexualizado a la infancia de modos más abyectos concebibles. Como prueba, hoy, por ejemplo, el empeño de convertir a los niños en sujetos de iniciativa sexual, fomentando que elijan su género. Si en el seno de la Iglesia han florecido estas conductas, no es porque la Iglesia haya sido un reducto cerrado de impunidad, sino porque hasta la Iglesia se ha contaminado de ese clima moral monstruoso, desde luego en una medida casi ínfima en comparación con otros ámbitos e instituciones que esta comisión no quiere investigar. Pie de página. Es cierto, o sea, intentar considerar que la Iglesia es una suerte de burbuja que en mucha medida no bebe de la sociedad moderna es un poco utópico, ¿no? Hay muchísimos otros estamentos en donde ocurren peores cosas. Y lo peor es que las disforias, las patologías, se suelen ya no solo naturalizar, como dice De Prada, sino romantizar. Se suelen edulcorar. O sea, escuchen las letras de las canciones de reggaetón, porque todos los hemos escuchado, las letras de reggaetón, ¿no? Las de Maluma, las de Bad Bunny, etc. O sea, por un lado, la sociedad hipócritamente denuncia estas cosas acá, en la Iglesia, que se tiene que hacer, se tiene que denunciar, como les decía al inicio. Pero ¿quién dice algo sobre ese otro tipo de contenido, ya sea en plataformas donde hay, ya saben, porno, o a través de las letras de las canciones? Entonces es una constante retroalimentación. Muchos de los seminaristas que llegan a la Iglesia ya han vivido y convivido con ese tipo de contenido. Obviamente no se justifica, pero se puede entender que una institución cualquiera en donde están hombres allí se va a contaminar también de ese tipo de elementos. Por supuesto, dice De Prada, esta maniobra proterva que se ha puesto en marcha no exonera a la Iglesia de responsabilidad, obvio. La deriva Vaticano II, en su afán por abrirse al mundo, cometió un error mayúsculo. Siempre que la Iglesia se ha reformado, lo ha hecho movida por un anhelo de una vida más desmundanizada. Todas las reformas de la vida religiosa han seguido este patrón. De las carmelitas salieron las carmelitas descalzas, de los cluniacenses salieron los cistercenses y más tarde los trapenses, etc. Todas estas reformas ilustran el papel de la Iglesia en el mundo, que le exige estar en él sin ser suya, a semejanza de la misión que el alma desempeña dentro del cuerpo. Pero esta tendencia reformista desmundanizante se quebró en el último medio siglo, donde las reformas han tendido a dulcificar la disciplina, a relajar la observancia de los votos, a naturalizar hábitos mundanos en el seno de la vida religiosa, abandono del hábito, por ejemplo, pero también consumo inmoderado de televisión o internet, por ejemplo. Comentario. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Esto es a lo que me refiero. Yo no sé, bueno, yo obviamente ya he nacido un poco en el mundo del Concilio Vaticano II, donde ya hubo una serie de reformas. Entiendo que el afán era el de abrirse, pero a la hora que tú te
abres, también te descubres. Ese es el problema, y cuando te descubres, te haces vulnerable. Y yo creo que eso es un poco lo que ha sucedido. Yo creo que hay mucha gente en la iglesia de buen corazón y con mucha buena intención, y a veces ese buen corazón y buena intención se confunde con una suerte de, vamos a decir así, de tratar ser parte del entorno, ¿no? Para establecer comunicación, te tratas de, como un camaleón, de convertir en lo que es el entorno. Entonces, metes televisión, metes noticias, metes cosas en los claustros, en los templos, en los conventos, que antes no existían. O sea, la gente estaba ahí, o sea, las monjitas, los sacerdotes estaban ahí, pero bueno, o sea, notabas que había un halo de respeto. Ojo, esto no quiere decir de que antes del Vaticano II las cosas eran perfectas, porque aquí, por ejemplo, en el Perú, hay una frase muy conocida que es, no sé si en España o en otros lugares, estoy casi seguro que en otros lugares también, que es esto de hijo de cura, ¿no? O sea, habían muchos curas que tenían muchos hijos. Entonces, no es que antes era mucho mejor, ¿no? Diría de que se han tomado acciones para que sea peor. A eso voy. Entonces, ya hay curitas en internet que, por ejemplo, validan ciertas agendas de género, ¿no? S.M. Dani, por ejemplo, James Martin en Estados Unidos. O sea, ya hemos pasado de que, claro, que eran pecados que se trataban de ocultar, a, no, bueno, hay que naturalizar las cosas, porque los tiempos han cambiado, entonces todo hay que permitirlo, ¿no? Porque Dios es amor. A mí me parecen esas... Bueno, no voy a decir el término. Asimismo, dice de Prada, la Iglesia debe recordar que Jesús descarta como válidos para la vida religiosa los eunucos, que salieron así del vientre de su madre. Aquí Jesús no se refiere tan solo a quienes están privados de órganos genitales o son impotentes, sino también a quienes tienen inclinaciones sexuales inhabituales. Todos ellos, no siendo aptos para el matrimonio, tampoco lo son para el sacerdocio. Y la Iglesia, que tiene la obligación de mostrar amor y acoger a estos hombres, no puede en cambio admitirlos a las órdenes sacras, a las que solo pueden acceder quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, es decir, quienes ordenan su castidad a la contemplación, quienes hacen de su castidad una vía de elevación, como afirmaba Santo Tomás, las hermanas con los ángeles, los hermana con los ángeles. Y para ello hay que esforzarse mucho en la oración y en la práctica devota. El activismo desnortado puede procurar, desde luego, muchas palmaditas en la espalda por parte del mundo, pero esas palmaditas son una astucia que conduce siempre hacia una trampa donde aguarda, relamiéndose, una comisión encargada de abrir una causa general. Esta última parte la dice, me lo ha hecho acordar Juan Manuel de Prada, la dice de manera más directa el padre Luis Toro. Vamos a ponerlo al padre Luis Toro en una de estas. Lo dice más directo y de manera más bíblica. Obviamente la prosa de Juan Manuel de Prada pues está bastantes galaxias por encima de la del padre Luis Toro, pero el padre Luis Toro tiene la facilidad de decirlo directamente, bíblicamente, y en un lenguaje popular mucho más cercano al llano. Al final, ambos llegan a la misma conclusión partiendo de las mismas motivaciones. ¿Qué es esto? Hay una parte del Evangelio donde Jesús dice que los eunucos no pueden, no están llamados, ¿no? No están llamados, y no se está refiriendo en ese sentido, no están llamados a la vida religiosa, y no se está refiriendo en ese sentido, lógicamente, al sentido físico. Básicamente está diciendo que los homosexuales no deberían entrar a la vida religiosa. Eso es lo que está diciendo. Y no lo dice ni Juan Manuel de Prada, ni lo dice el padre Toro, lo dice Jesús.
Entonces, el espíritu de comprensión está. La caridad con todas las personas está. Todas las personas somos dignas. Todos nos tenemos que tratar de abrazar. Pero Jesús ama al pecador, pero no ama el pecado. Y lo que quiere es que la gente deje de pecar. Eso es, nada más. No hay mucha ciencia. Ahora que lógicamente ya le están empezando a dar, precisamente por esa apertura, le están empezando a dar todo un sentido distinto al Evangelio, que dice otra cosa que en realidad no dice, a pesar de que aquello que dice es lo que se ha estudiado desde hace 2000 años, ahora resulta pues que hay un grupo de iluminados dentro de la misma iglesia que considera que en realidad el Evangelio habla de otras cosas, ¿no? Y por eso es que se están fregando muchas iglesias, incluso protestantes, ¿eh? En Europa. Europa es un caos. Lo siento, amigos de España, ustedes saben cómo están las cosas por allá. Yo he estado allá 2 años, pero es un caos. Es un caos en términos demográficos, en términos religiosos, en términos culturales. Es un caos. Entonces, ahí hay que hacer un cambio poco a poco. Pero parte de ese caos es producto precisamente de esas iglesias que hace años se separaron de la Iglesia Católica y que ahora ustedes ya las ven, ¿no? O sea, en Alemania, también en Inglaterra, en fin. Bueno, ese es otro tema. Quería mostrarles este comentario de Juan Manuel de Prada. Dejen sus comentarios, pues a ver qué es lo que piensan al respecto, consideran que de Prada se ha equivocado o que está haciendo una mala interpretación. Yo voy a buscar ese videito del Padre Toro, a ver qué piensan ustedes también de ese video, porque él lo dice de manera más directa. Incluso acá Juan Manuel de Prada se pule más, ¿no?, en la prosa. A veces creo que privilegia la forma antes de llegar al fondo, pero el Padre Toro lo dice de manera más directa, pero ambos llegan al mismo punto al final. Muy bien, déjame tu comentario, suscríbete al canal, dale like al video, obvio, compártelo y activa la campana para que te aparezcan las notificaciones cada vez que se publican nuevos videos. Conmigo, hasta la próxima.